Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Esta es la segunda parte de nuestro vídeo sobre chándal para estar en casa. Quédate conmigo hasta el final. Si no viste la primera parte de este tutorial, te la voy a dejar enlazada en la casilla de información del vídeo. Esta es la segunda parte, así que vamos ya, manos a la tela. Comenzamos trazando el patrón a medida. Para ello, guíate por el vídeo que estás viendo en pantalla. Necesitaremos 2 piezas para el delantero, 2 piezas para el trasero, 4 piezas para los 2 bolsillos y 1 pieza para la cinturilla. En el caso del vídeo del pantalón palazzo no hicimos pieza de cinturilla, es la única diferencia que hay con este tutorial. Te lo voy a dejar enlazado en la cajita de descripción del vídeo y también en la pantalla final de este tutorial. Voy a trabajar con una tela de punto, es 100% de algodón de las tiendas Julián López. La cantidad que necesitas por lo general serán 2 largos, es decir, 2 veces la medida desde tu cintura hasta el largo deseado, aunque dependiendo del ancho de la tela y del ancho que le des a la pierna puede que tengas suficiente con un solo largo. Te lo explico en el post del blog que te dejo enlazado debajo en la cajita de descripción del vídeo. Además de la tela vamos a necesitar cinta elástica. Esta mide 4 centímetros de ancho. Para calcular la cantidad de elástico que necesitas, toma la cinta elástica, colócala alrededor de tu cintura y apriétala hasta donde te sea cómoda. Ten en cuenta que al unir la cinta en redondo vas a perder 1 centímetro de margen de costura en cada uno de los extremos. Y también ten en cuenta que la cinta ha de pasar cómodamente por tu cadera. Vamos a coser con un cosero todo de Gutermann 100% de poliéster. Necesitaremos tijeras y también alfileres. Para rematar los márgenes de costura puedes utilizar un prensatelas de sobrehilado, una remalladora o bien una puntada de zigzag. Te dejo un tutorial de este prensatelas también en la cajita de descripción. Aquí tenemos las 2 piezas del delantero enfrentadas derecho con derecho. Colocamos alfileres y cosemos por aquí. Hacemos igual con las 2 piezas del trasero. Puedes coser la tela de punto con el prensatelas normal de la máquina de coser, con el prensatelas de rodillo o con el prensatelas de doble arrastre. Te dejo tutoriales de todos estos prensatelas en la cajita de descripción. Hemos unido la pieza del delantero y de la espalda y le he pasado la remalladora por el margen de costura. A continuación cosemos los bolsillos. El patrón del bolsillo te lo he dejado enlazado en la cajita de descripción del vídeo, aunque también puedes hacerlos a tu medida tomando como referencia un bolsillo de algún otro pantalón. Yo los he situado a 5 centímetros del borde superior del pantalón. Esto es un poco aleatorio. Colócate la pieza del delantero sobre el cuerpo y mira a ver dónde son cómodos para ti. Vamos ahora a la máquina y cosemos por aquí. Voy a coser al ancho del prensatelas, esto es 2 o 3 milímetros menos que 1 centímetro. Una vez hemos cosido el bolsillo, lo giramos del revés, volcamos el margen de costura hacia el bolsillo y pasamos un pespunte de carga por aquí. Así es como nos queda la costura de carga, que lo que hace es que evita que el bolsillo se salga hacia afuera cuando tenemos la prenda puesta en el cuerpo. Colocamos ahora trasero y delantero derecho con derecho y vamos a unir por la entrepierna. Colocamos el primer alfiler en este punto y vamos a ir colocando alfileres a un lado y a otro. Este modelo de pantalón también puedes hacerlo en tela plana. Para ello podrías utilizar un crepe, una viscosa, un lino, una pana finita si es para invierno. Cosemos ahora desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro lado. Ya hemos unido delantero y espalda por esta costura y la he remallado. Vamos ahora a unir por los costados. Vamos a alinear bien los bolsillos y a colocar alfileres a ambos lados. Empezamos cosiendo por aquí con un margen de costura de 1 centímetro, que es ligeramente superior al margen de costura que hemos usado en esta primera costura que hemos hecho. Venimos cosiendo por aquí. Al llegar a 1 centímetro de donde empieza
el bolsillo, vamos a dejar la aguja clavada, pivotar todo el proyecto, cosemos todo alrededor del bolsillo hasta que llegamos a este lado. Y aquí hacemos igual, dejamos la aguja clavada, pivotamos y seguimos cosiendo por todo lo largo del pantalón hasta el bajo. Hacemos esto a un lado y también al otro. Entramos hasta la zona del bolsillo, aproximadamente 1 centímetro, dejamos la aguja clavada, pivotamos el proyecto y cerramos así el bolsillo. Cuando pasemos hacia la zona del bolsillo vamos a ir hacia adelante y hacia atrás con la máquina para asegurar bien ese punto. Así es como nos queda el bolsillo, estás viendo el revés. Vamos ahora a la remalladora a remallar todo este nuevo margen de costura o bien a pasar una puntada de zigzag o de sobrehilado por toda esta zona. A falta de plancharlo, así es como nos quedaría el bolsillo. Vamos ahora con la cinturilla del pantalón. He cortado una tira de tela que tiene como largo mi contorno de cadera y como ancho tiene 10 centímetros porque voy a usar un elástico de 4 centímetros de ancho. Dentro de la cinturilla el elástico quedaría aquí. Doblaríamos aquí y coseríamos al pantalón usando este margen de costura. Voy a colocar la cinturilla derecho con derecho, alineando bien, y la cinta elástica a 1 centímetro del borde de la tela. En la máquina cosemos por aquí, con un margen de costura de 1 centímetro. Ya hemos cerrado la cinturilla en redondo y ahora abrimos bien las costuras y doblamos aquí. Solo has de tener cuidado que al unir las dos caras de la cinturilla no pases con la máquina por encima del elástico, sino que cosas justo al borde. Ya tenemos aquí la cinturilla, repartimos bien el frunce y lo cosemos al pantalón. Vamos a tomar la costura, doblamos ahí y marcamos el punto opuesto. Unimos ahora este punto con la costura y marcamos estos dos extremos. Estas marcas nos van a ayudar a coserla al pantalón. Metemos la cinturilla por el pantalón haciendo que coincida la costura de la cinturilla con la costura trasera del pantalón. Buscamos la señal que hemos hecho en el punto contrario y la hacemos coincidir con la costura del delantero. Y ahora nos vamos a los costados y los hacemos coincidir con esa otra marca que tenemos a cada lado. Colocamos unos cuantos alfileres más y nos vamos a la máquina. Vamos a unir la cinturilla al pantalón con una puntada elástica. Para acabar la cinturilla pasamos la remalladora, una puntada de zigzag o bien una puntada de sobrehilado. Por último nos probamos el pantalón para determinar el dobladillo. Voy a pasar la remalladora y luego hacer un pequeño doblez. Plancho el pantalón, me lo pruebo y al final del vídeo te enseño cómo me ha quedado. ¿Qué te parece? Yo creo que nos ha quedado un conjunto muy mono y sobre todo muy cómodo. Espero que te animes a coserte uno muy similar. Sabes que puedes encontrarnos en redes sociales con el nombre @menudonumerito, así que te esperamos por allí. Como siempre, gracias por estar ahí.